Ok. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer Maki en contexto, esta actividad de extensión del Magíster de Terapia y Física y Rehabilitación. Es una actividad que nos permite comunicarnos entre nosotros y con colegas del extranjero, como va a ser esta oportunidad, y nos va a acompañar con nosotros como anfitriona y moderadora en este día la profesora Manuela Besomi. Ella también pertenece al equipo del programa del Magíster de Terapia Física y Rehabilitación, específicamente del área de actividad física y salud, que es el tema que de alguna manera nos va a convocar el día de hoy. Este corresponde al tercer Maki en contexto de 4 que nosotros tenemos planificados anuales, así que desde ya los voy a dejar invitados para nuestro último Maki en contexto del año 2024, que se va a realizar en el mes de diciembre. Sin más preámbulo y a nombre del equipo directivo y particularmente de Jaime Lepe, el director de este programa, les doy a todos la bienvenida y los dejo con la profesora Manuela Beso. Adelante, Man. Muchas gracias, Pauli, por la introducción. Y es realmente un placer para mí estar hoy día con ustedes, introducir a Michelle Smith. Michelle Smith es profesora asociada de la Universidad de Queensland, es fisioterapeuta titulada en deportes y ejercicio y directora de los programas también de magíster en fisioterapia deportiva y musculoesquelética y codirectora de la unidad de investigación en rehabilitación y prevención de lesiones deportivas para la salud en la Universidad de Queensland. La investigación de Michelle tiene como objetivo comprender el impacto, manejo y consideraciones para el retorno al deporte en lesiones musculoesqueléticas de la extremidad inferior, con un enfoque específico en las lesiones de tobillo y la artrosis, que es el tema que nos convoca hoy día. Michelle también es codirectora del Consorcio Internacional de Tobillo y editora asociada en la revista Journal of Physical Therapy in Sport. Y pueden encontrar más información sobre ella en la página de la Universidad de Queensland. Así que es un placer para mí estar hoy día. Vamos a estar hablando sobre el continuo de las lesiones de tobillo, desde esguince hasta la artrosis. Y estaré traduciendo la charla de Michelle en la medida que vamos avanzando, así que espero que sea claro para todos. Michelle, we're ready when you are. Great. Thank you so much for the introduction and for inviting me to speak to you all today. And thank you to everyone who's joining online. And my apologies in advance that I wish I could deliver this in Spanish myself. Teresa, y muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de presentar y disculpas que a ella le gustaría poder estar presentando esto en español. So I'm going to talk about the continuum of ankle injuries, from ankle sprains to ankle instability to ankle osteoarthritis. Va a hablar sobre el continuo de las lesiones de tobillo, desde las lesiones de esguince de tobillo a la inestabilidad de tobillo hasta la artrosis de tobillo. So I won't spend a lot of time talking about background, but there's just 3 points I want to mention. One, that ankle injuries are the most common injuries that we see in field and court sports. 2, that they have the highest recurrence rates of all lower limb injuries. So once you have one ankle sprain, your likelihood of getting a second sprain is thought to be as high as about 70%. And ankle osteoarthritis, oh, yeah, you go, Manuela, sorry. Sorry. No va a estar mucho tiempo en el background de esto, pero tres puntos importantes. Primero, que las lesiones de tobillo son las lesiones más comunes en deporte y en deportes de cancha. Las lesiones de esguinces tienen las tasas de recurrencia más altas de todas las lesiones de tobillo de extremidad inferior, e incluso en el fondo lo que significa esto es que si tienes una lesión de tobillo es muy probable que tengas una segunda lesión de tobillo con tasas hasta un 70%. Como yo. We can't hear you, Michelle. I don't know why. Can you hear me now? Oh, yeah, perfect. Yeah. Oh, okay. Yeah, I don't know what happened. So ankle osteoarthritis is a little bit unique compared to osteoarthritis of other joints in that over 80% of ankle osteoarthritis is post-traumatic, meaning that most people who get it will have had a previous ankle sprain or ankle fracture. La artrosis de tobillo es particular en comparación con otras lesiones de artrosis en otras articulaciones, ya que la artrosis de tobillo es básicamente postraumática, y lo que significa eso es que
sobre el 80% de la artrosis de tobillo son postraumáticas en el sentido de que vienen luego de haber tenido una lesión anterior, por ejemplo, una esguince de tobillo o una estabilidad crónica de tobillo previa. So I'll just speak through, I guess, the continuum of this from an acute ankle sprain to the potentially development of chronic ankle instability to ankle osteoarthritis, and talk about the idea of, I guess, optimizing our assessment to use impairment-based management to manage these conditions. Va a hablar sobre la secuela de la lesión del esguince de tobillo, desde el esguince lateral de tobillo a una inestabilidad crónica de tobillo hasta la artrosis de tobillo, con el objetivo de optimizar el manejo, ¿no es cierto? Basado en una rehabilitación basada en alteraciones. So if we talk about more of an acute ankle injury first, we would typically use an impairment-based rehabilitation program. So making sure our assessment's really, I guess, thorough to make sure we're identifying any impairments and we can address those in rehabilitation. Partiendo con un esguince agudo de tobillo, generalmente la rehabilitación es basada en las alteraciones y hay que hacer una evaluación muy exhaustiva para asegurarnos de que todas esas alteraciones identificadas sean tratadas. So there's a couple of things to think about in terms of rehabilitating an acute ankle injury. The first one being that lots of people don't seek medical attention after an ankle sprain. So only about half of people seem to seek medical care. And the return to sport is quite quick. So people are usually getting back to their activities within about 10 days of injury, meaning that we have to be quite efficient and fast with our rehabilitation. Un par de consideraciones importantes en la rehabilitación. Lo primero es que aproximadamente la mitad de las personas que tienen una lesión de tobillo busca ver a un profesional de la salud para la rehabilitación. Y el otro punto es que en términos del retorno deportivo, este es bastante rápido, que ocurre dentro de los primeros 10 días. Por lo tanto, el proceso de rehabilitación tiene que ser muy rápido. There's also studies that show that when athletes return to sport after an ankle sprain, they usually continue to have sensorimotor, functional, and movement impairments. And so our rehab needs to make sure it's continuing to address these impairments, even if after athletes go back to sport. Okay, I think the audio is a little bit funky, Michelle, and it could be your microphone, but I did hear what you said. It's just a little bit low. Wait, I'm going to translate that now. So, Okay. básicamente, oh, that's much better. I don't know what happens. It could be like it's just the proximity with the microphone. So, I don't know. Okay. Algo importante de considerar entonces que la mayoría de los atletas cuando pasan por el proceso de rehabilitación tienen alteraciones de movimiento funcionales y sensorimotoras cuando están en el proceso de retorno deportivo. With ankle sprains, we've mentioned that they have a high rate of recurrence, and it's thought that the increased risk of injury is particularly high in the first 3 to 6 months, which is another reason why it's important to make sure that we're continuing to rehab over this time to decrease risk of future injury. Hablamos de que las lesiones de tobillo tienen una tasa de recurrencia muy alta y esta tasa es particularmente más alta entre los 3 y los 6 meses y por lo tanto es importante preocuparse de rehabilitar estas alteraciones que hemos identificado pasado este tiempo para asegurarnos que el retorno deportivo sea seguro. So to guide assessment and rehabilitation of ankle sprains, the International Ankle Consortium developed a framework called the Ankle Sprain Rehabilitation Oriented Assessment that's been shortened to ROAST. And it has 2 components that we'll briefly talk through. Para guiar el manejo y el diagnóstico y manejo evaluación y manejo de las lesiones de esguince de tobillo, el Consorcio Internacional de Lesiones de Tobillo desarrolló esta marco guía que es en fondo de evaluación orientada en la rehabilitación para lesiones de tobillo, que en inglés sería las siglas ROAST. Cool. So the first element is accuracy of diagnoses. And the 4 things that are recommended are to ask about mechanism of injury, to look at how the injury may have occurred,
to perform an accurate assessment of ligaments using ligament stress tests. En términos de la evaluación, hay ciertos 4 componentes importantes. El primero tiene que ver con la precisión en el diagnóstico y el primer componente sería identificar el mecanismo de lesión, luego identificar la precisión de qué ligamento específicamente está lesionado y hay ciertos test clínicos que se pueden hacer para eso. They recommend that we look at history of ankle injury because of the high recurrence rate to understand if it's a chronic problem. And looking at assessment of bones and weight bearing status, and particularly using the Ottawa ankle rule to identify any risk of fracture. Y los otros 2 puntos tienen que ver con establecer o entender la historia de lesiones previas de lesión, particularmente si es que estamos frente a una lesión recurrente de tobillo. Y el último punto sería la evaluación de la estructura ósea y el estado de la capacidad de carga de peso, particularmente usando, por ejemplo, las reglas de tobillo de Ottawa. And we'll go through the list of impairments that they recommend are assessed after an acute ankle injury. So the first 2 impairments are pain and swelling. And we would assess those with things like a figure-8 tape measure for swelling and like a numerical rating scale for pain. Ella va a tocar sobre todas las alteraciones que se recomiendan evaluar de acuerdo al ROST. Y los primeros 2 son dolor y edema o hinchazón. Y la manera en que evaluaríamos eso para el dolor sería con una escala numérica de dolor y para la hinchazón o edema, por ejemplo, con un tape de medición para evaluar la circunferencia. And then I thought I'd talk about treatment of each impairments as we go through them. So the things, of course, that people are really familiar with for treating more acute injury impairments like this are things like we would use protection with something like a basket weave taping and crutches if we need to decrease weight bearing, elevation, compression, managing load and activity, gentle range of motion, and maybe massage to help relieve swelling. Va a hablar del tratamiento de estas alteraciones al mismo tiempo y particularmente para el dolor y la hinchazón, lo más común que uno hace en etapa aguda sería protección, por ejemplo con un tape, elevación, compresión, manejo de la carga, movimiento de la articulación suave y masaje si es que es necesario reducir el edema. Ankle range of motion is another impairment that we would assess using a weight-bearing lunge test. And we've done some research into this test. And this is where someone basically lunges their knee forward like the image shows into a wall. And we know that about 92% of the motion of this test comes from the talocrural joint. And it has excellent intra-rater and intra-rater reliability for measurement. I'll try to remember all that. En términos ahora de alteraciones de rango de movimiento del tobillo, lo que generalmente usan acá en la Universidad de Queensland es el test, que no sé si son tan familiarizados con él, que es el Weight Bearing Lunge Test, que es básicamente una estocada con carga de peso. Y lo que se ha visto, y hemos hecho hartas investigaciones con este test, es que, did you say 90%? 90? 92%, yeah. 92, yeah. Hasta el 92% del rango de movimiento que se evalúa viene de la articulación talocrural. Por lo tanto, es muy buen test para ahorrar el rango de movimiento de tobillo y tiene una excelente confiabilidad intra e inter evaluador. Okay, I think I got it. Yeah, thanks. And the other thing that we do in relation to range of motion is assess the arthrokinematics of the joint. So we would typically do something like talocrural, like a posterior talocrural joint glide, to assess if there's any restriction of that glide, which is really common after an ankle sprain injury. Lo otro que generalmente se evalúa es la artrocinemática de la articulación de tobillo y un movimiento típico que sería el deslizamiento posterior de la articulación talocrural, que está comúnmente restringida en este tipo de lesiones. And then if we're seeing deficits and are treating range of motion arthrokinematics, we would do things like really early dorsiflexion and eversion ankle range of motion, because those are motions that usually don't aggravate the acute ankle injury.
We would add plantar flexion and inversion range of motion later, just because they can be more aggravating movements. And we'd use those glides, particularly those talocrural joint glides, to try to restore some of that dorsiflexion range. Pero entonces, si ahora vemos que existe una alteración en el rango de movimiento, podríamos en etapas agudas empezar a trabajar los rangos de movimiento en dorsiflexión y eversión, porque particularmente esos movimientos no generan, no empeoran la situación y se evitaría hacer plantaflexión y inversión, porque sabemos que esos son los movimientos que agudizarían la condición. Y en términos de técnicas, claro, efectivamente se usaría el deslizamiento talocrural como modo de tratamiento para mejorar estas alteraciones. It's recommended to measure ankle muscle strength. And we do this in two different ways. We use a handheld dynamometer to measure plantar flexion, inversion, eversion, and dorsiflexion strength in non-weight bearing. And this has been shown to be really reliable. And we've just finished a study that's further investigated this. And we use a heel raise capacity test to measure plantar flexion endurance. Again, I think your audio is again a little bit weird, but basically, I think I got it as well. Okay, so now it's fine. It's weird. I think if you move a little bit closer to you, Mike, I think it works perfect. Okay, I'll try. I haven't been moving at all, but I can try to move closer and see what happens. Okay. Thank you. El siguiente alteración que valoraríamos sería la fuerza muscular la fuerza de los músculos de tobillo y se evalúa plantaflexión, dorsiflexión, eversión y inversión. Generalmente se usa un dinamómetro de mano para eso y acaban de terminar un estudio para demostrar la confiabilidad de estos tests. Y en términos de endurance o resistencia, se utilizan el test de elevación de talón. And for treatment of impairments in muscle strength, we would use things like early isometric or TheraBand resisted ankle range of motion. And we do seating and standing plantar flexion strength and endurance to address both soleus and gastroc, and then progress those things to be more power and sport-specific activities. En términos de tratamiento, en etapas bien más agudas o tempranas, se pueden empezar a hacer ejercicios isométricos o ejercicios de resistencia con una TheraBand para mejorar el rango de movimiento de tobillo y en términos de la fuerza de la musculatura plantaflexora, disculpen, se pueden hacer ejercicios sentados o parados para trabajar más localizadamente a los gemelos o al sóleo y progresar a ejercicios de resistencia o endurance. Y luego eso después se progresa a ejercicios de potencia muscular. The next impairment is static and dynamic balance. And there are a lot of different ways to assess this. And we tend to assess similarly to how we treat by assessing a number of different challenges to balance. La siguiente alteración que se evalúa es el balance estático y dinámico, y hay muchas maneras de evaluar esto, pero lo que tendemos a hacer es que la manera en que lo evaluamos lo tendemos a tratar también. So I'll talk about the assessment and treatment of those components together. So we challenge base of support by going from tandem to single leg. We challenge vision by eyes open to closed. We have with and without perturbations. So example being a Y balance test or a movement of a weight. Entonces, para hablar tanto de la evaluación como el tratamiento al mismo tiempo, para desafiar el balance unipodal, podemos pasar de bipodal a unipodal o de tándem a unipodal. Para desafiar aún más el balance, se puede trabajar con ojos abiertos a ojos cerrados, con y sin perturbaciones. Manera que podemos hacer eso es, por ejemplo, agregando un peso a un lado, y eso agregaría, por ejemplo, perturbación. Another test that we use that people may be less familiar with is we add a vestibular challenge to balance. And so this comes a lot from some of the ACL literature, and that involves like standing on one leg and then rotating the head side to side or up and down, which then adds that vestibular challenge.
Otra test que hacen que quizás no están todos familiarizados con esto es un test que desafía al sistema vestibular y básicamente, y que viene más que nada de la literatura del ligamento cruzado anterior. Y lo que se hace es mover. ¿Do you do it with a single leg? Yes. Ya. Yeah. En apoyo unipodal se mueve la cabeza de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo, para un poco desafiar al sistema vestibular mientras se mantiene el balance. And then finally, as well, we are sure we're incorporating a lot of dynamic balance activities. And those can be things like side hops, forward hops, pattern hops. And we can use assessment of those based on like time to complete a number of repetitions or use them as training as well. Y finalmente, en términos del balance dinámico, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo tipo de saltos unilaterales, saltos hacia el lado, pueden usarse para evaluar la estabilidad dinámica, pero también como tratamiento. Y una de las maneras que se puede hacer esto es hacer evaluar el número de repeticiones hasta until failure, until pain, number of reps until We'll record pain during all of these tests, and we'll record things like how stable they feel their ankle is, but the outcomes of the test is usually till failure, se hace providing el pain número isn't high. We wouldn't do them if pain was high. Yeah, ok. Número de repeticiones ante falla, pero se registraría, ¿no es cierto?, el nivel de dolor durante estos saltos y también la sensación de estabilidad del paciente durante estos tests. And the other three impairments that are recommended to be assessed after an acute ankle injury is gait kinematics, so observation of gait, recording of physical activity, and recording of ankle-specific outcome measures. And examples of activity is something like a Tegner activity scale to record their level of activity. And the foot and ankle ability measure is a measure of activities of daily living and sport-specific function. Y las últimas tres alteraciones que se recomiendan evaluar es la cinemática de la marcha, la actividad física y las mediciones de resultados reportados por los pacientes que son específicos para el tobillo. Ejemplos de esto, por ejemplo, para actividad física puede ser Tegner Activity Scale, que es una escala que mide la actividad física general, o para una medición de resultado podría ser el Foot and Ankle Ability Measure, que mide la función del tobillo en las actividades de la vida diaria y en el deporte. And then for treating these elements of impairments, obviously there's kinematic feedback, so feedback on gait, but then as the rehabilitation progresses, that becomes feedback on other things like running, jumping, landing, direction change, all of those elements of the return to sport, and then progressive reloading, resumption of physical activity and sport. Y para el tratamiento de estas alteraciones, uno puede empezar con feedback, ¿no es cierto?, retroalimentación de la cinemática de la marcha, pero en la medida que progresamos la rehabilitación ya se puede hacer feedback en otras actividades más funcionales o deportivas como caminar, correr, saltar, etcétera. Y luego también el progreso al retorno a la carga, ¿cierto?, gradual y el retorno a la actividad física y el deporte. And as we mentioned before, because of the high recurrence of ankle sprains, particularly in the first 6 months, we will often use taping or bracing when towards the end of rehabilitation, when we're progressing someone back to sport as that extra protection of the ankle. Como se mencionó anteriormente, dada la alta recurrencia de estas lesiones de tobillo, se recomienda también usar taping o estilo de brace, ¿no es cierto?, en la articulación, sobre todo en esas últimas 6 meses que la recurrencia es más alta, para proteger a la articulación en las etapas ya del retorno deportivo. So as we are progressing through rehabilitation and have addressed the impairments and treated those as we've just talked about, there's a framework called the PASS framework, which I think I lost you, Michelle. Oh, can you Are you hear me there? now? Yeah. Can you hear me? I can't hear you again, sorry. Okay. I don't know why. There you go. Yeah, perfect. I'm back. No, Is it sorry, good now, I can't hear Manuela? again. That's weird. That is weird. Manu, Can you hear me quizás now? algo de tu audio porque Michelle se escucha.
Can you hear me now? Can you talk again? Yeah, can you hear me now? No. Cata, ¿tú la puedes escuchar o soy solo yo? Se puede escuchar a Michelle, sí. I'm just gonna try. If I keep on talking, is it working at all? No. Cata, ¿tú la puedes escuchar? La puedo escuchar. Quizás, Manu, los asistentes pueden probar el subtítulo que ofrece Zoom abajo mientras tú revisas tu audio. Okay, dale. Michelle, let's just keep going because I think it's me, not you. Oh, I can hear you now. Oh, you're on mute. Sorry. You're on mute. I've tried to put it on my phone to see if that helps, but is that any better from your end? I think it's better for the audio. Yeah, definitely. Okay. I have a Oh, sorry. I can hear myself talking back. That's Yeah, yes, yeah. So you need to mute. I already am. Okay, No, I that think it was helps. just, yeah, so maybe let's just use your computer. I think it was just me, so I don't know Okay. why. Yeah, that works. Sorry. okay, Lo I'm gonna siento. get rid of my phone then. Okay. Sorry. Just touch it and leave. Lo we siento, los go. que nos están escuchando por las aplicaciones técnicas. Vamos a seguir ahora. Okay. Okay, are we good? Yes. Okay, perfect. Let's try. Okay, so the PASS framework is a consensus statement that's from an international multidisciplinary team on recommendations on what should be assessed to advise the return to sport decision in athletes who want to return after an ankle sprain. El marco del Framework PASS es un marco que se desarrolló por un consenso internacional multidisciplinario que en el fondo entrega consejos de cómo regresar al deporte luego de un esguince de tobillo, particularmente en deportistas o atletas. So many elements of the PASS framework are the same as, let me just make sure, are the same as we've already talked about with the acute injuries. There we go. But there's two sections I'd like to talk about in a little bit more detail, and that's athlete perception and sports and functional performance. Muchos de los componentes del PAS ya los conversamos, ¿no es cierto?, previamente durante la evaluación y tratamiento de esguince tobillo agudo, pero hay dos secciones que le gustaría entrar en más detalle, que es la percepción del atleta y el desempeño, performance funcional y de deporte. So we recognize the importance of understanding how athletes feel about their ankle and about performing different tasks, both throughout the rehabilitation program and on activities that they would need to do when they return to sport. Reconocemos la importancia de la percepción del atleta en términos de cuán confiados, seguros se sienten al regresar al deporte o a la actividad física. And so there's three things that we typically evaluate to understand their perspective. The first one is how confident they feel in their ability to do a task. And that can be something like participating in a training session or performing a hop test. So we look at their confidence on a numerical rating scale on how they feel performing different activities. Hay tres cosas que evaluamos en este aspecto desde la percepción del atleta, y la primera es la confianza o la seguridad, ¿no es cierto? Que siente el atleta al hacer ciertas actividades y, por ejemplo, cuán confiado se siente cuando tiene que hacer un test de salto, por ejemplo. Y eso se evalúa con una escala numérica, como la escala numérica del dolor. We also look at how confident they feel that they would not sprain their ankle when they are performing the task. So the first one is in confidence in their ability. The second one, which we often call reassurance, is confidence that they would not sprain their ankle doing the task. También evaluamos la
confianza o la seguridad en la habilidad para, o en cuán seguros se sienten de que no se torcerían el tobillo de nuevo, y también cuán seguros se sienten en la capacidad para realizar ciertas actividades. They rate how stable they feel their ankle was when they were performing a task. So that's their perceived instability or perceived stability of their ankle. Y también se evalúa la percepción de estabilidad que sienten o de inestabilidad cuando están desarrollando una actividad. And these can help us determine when they're ready to go back to sport. And we know that taping and bracing can increase an athlete's confidence, reassurance, and stability to help them be more comfortable going back to their activities. Y esto nos ayuda después a tomar la decisión del retorno deportivo, y sabemos que el taping o el bracing puede ayudar a los atletas en su seguridad, confianza, tranquilidad y estabilidad cuando están en el proceso de retorno al deporte. The second thing the other thing we evaluate for athlete perception is their psychological readiness to return to sport. Or basically, their confidence in returning to sport, their motivation and their expectations of their abilities to return to sport. Lo otro que evaluamos en relación a la percepción del atleta es su preparación psicológica al retorno al deporte, y las tres cosas que se evalúan es la confianza o la seguridad, las expectativas realistas y la motivación, el deseo de volver al deporte. And the scale we've used for this is called the Ankle Ligament Reconstruction Return to Sport Injury Scale. And a new version of the scale is actually going to be coming out in the next probably year that only has 3 questions that's been shown to be as effective as the longer scale. Y la escala que usan actualmente para evaluar esto es la escala de reconstrucción del ligamento del tobillo, retorno al deporte, o escala de lesión de retorno al deporte, pero menciona que va a salir una nueva escala o un nuevo instrumento que tiene solo 3 preguntas, probablemente en el próximo año, que se ha mostrado ser tan efectiva como esta. And then the other element that I want to talk about is the sport and functional performance, and just the selection of tests, just to think about challenging things like agility, deceleration, acceleration, speed, and things that are more specific to the sport and activity that the person has to go back to. Y el otro componente que va a hablar es del desempeño funcional o deportivo, y hay cosas específicas o test que se pueden hacer para evaluar, por ejemplo, la agilidad o la capacidad de aceleración o desaceleración o la velocidad o cualquier otro componente que sea específico para ese deporte, para preparar al atleta a la vuelta al retorno deportivo. And just the examples that I have on the slide are just the T-test for agility, reactive agility test, or the 505 test for acceleration, deceleration. Y básicamente los ejemplos que tiene acá en la pantalla es el T-test, I lost the second one, is it the agility? It's reactive agility. La agilidad reactiva, y el V5, 505, yeah. 505, yeah. Son Yeah. test específicos para evaluar cada uno de estos componentes. So once obviously the first part we talked about is our acute sprain and getting someone back into sport and back into their activities. And the next consideration for us then is chronic ankle instability, and both preventing that or addressing it if it occurs. Ya hemos hablado de la lesión aguda de esguince de tobillo, y lo que viene ahora como la progresión sería la inestabilidad crónica de tobillo, tanto ya sea el manejo, o sea, prevención, o el manejo si es que ya ocurrió. And so the most commonly, I guess, discussed model on impairments and presentation of chronic ankle instability is the model that Jay Hertel updated a few years ago. And we'll just briefly talk through a few of the differences in chronic ankle instability that compared to an acute ankle sprain. El modelo más común para el desarrollo de la inestabilidad crónica de tobillo es el modelo que está presentado acá en la pantalla, que está desarrollado por Hertel, o que fue actualizado por Hertel en el año 2019, y Michelle va a hablar de ciertos componentes y las diferencias más específicas que hay con la lesión aguda de tobillo o de esguince de tobillo.
So the model for chronic ankle instability has three components. The first component is pathomechanical impairments. And those are things like changes in the joint movement, tissue changes to the structures that may be injured. O sea, hay tres principales componentes en este modelo y el primero son las alteraciones patomecánicas y este incluye, por ejemplo, alteraciones en el movimiento, adaptaciones tisulares, restricciones artrokinemáticas y básicamente alteraciones de movimiento y de la mecánica de la articulación. And for our management of these, it would be very similar to an acute sprain, looking at range of motion and kinematics, so arthrokinematics of the joint. Y en términos del manejo de estos componentes o alteraciones, sería muy similar a lo que conversamos anteriormente sobre el manejo del rango de movimiento y de la artrocinemática de la articulación de tobillo. The second category in the model is sensory perceptual impairments. And those are things like a lot of the changes in how stable someone perceives their ankle, pain they experience, any fear of movement, and changes in their overall function, self-report function. La segunda componente o categoría son las alteraciones sensoriales perceptuales y esto incluye, por ejemplo, cómo ellos perciben su seguridad o estabilidad, la función general del extremo inferior, el miedo al movimiento, básicamente todo lo que sea como de percepción. And the final, I guess, component of the model is motor behavioral impairments. And those are things like changes in balance, changes in muscle function, changes in kinematics and movement. Y el último componente serían las alteraciones motoras conductuales y lo que incluye acá sería cambios, por ejemplo, en la función muscular, cambios en la cinemática, cambios en el balance, etc. And there's two elements in the motor behavioral impairments that present a little bit differently than an acute ankle injury. Y hay dos componentes específicos en esta categoría de alteraciones motoras conductuales que se presentan un poco diferentes a la lesión aguda de esguince de tobillo. The first one is muscle weakness. And in chronic ankle instability, what we typically see is there's muscle weakness around the ankle, but that weakness is also present higher in the kinetic chain. So there's studies that have shown that there's weakness around the knee and the hip in people who have chronic ankle instability. So the rehabilitation programs need to consider strengthening muscles along the entire kinetic chain. En términos de la debilidad muscular, se ha visto que la inestabilidad crónica de tobillo no es solamente de una debilidad muscular a nivel del tobillo, pero también a lo largo de toda la cadena cinemática hacia arriba, sea a nivel de la rodilla y a nivel de la cadera. Por lo tanto, se necesita considerar para los programas de rehabilitación mejorar o trabajar esta debilidad a nivel de la cadena completa. And the second element is altered movement patterns. And there's been a lot of research looking at movement in people with chronic ankle instability. There is a fair bit of mixed evidence in the literature, but there's some consistency in patterns that show potentially decreased shock absorption. So decreased use of the hip and knee in absorbing shock in things like landing and direction change. Ya, en términos de los patrones alterados de movimiento, hay bastante literatura al respecto de los cambios en los patrones de movimiento en la estabilidad crónica de tobillo y es un poco inconsistente en algunos casos, pero por ejemplo lo que se ha mostrado es que la habilidad de absorber la carga o el impacto cuando caigo en el landing, se ve disminuida particularmente las articulaciones, por ejemplo, de cadera y de rodilla. So what that means for rehabilitation then is ensuring that someone is using their hip and their knee to absorb load when they're doing those types of tasks, so retraining movement as needed for those activities. Lo que significa esto en términos de la rehabilitación es asegurarse de que el atleta esté usando la cadera y la rodilla para absorber la carga cuando hay actividades específicas que requieren, ¿no es cierto?, absorción de la carga. Existe una rehabilitación o reentrenamiento de los patrones de movimiento.
And the last element to discuss for chronic ankle instability is evidence behind prevention of re-injury and I guess management of symptoms during sport and activity. El último componente que vamos a hablar sobre la inestabilidad crónica de tobillo es qué se puede hacer para la prevención de una relesión. What was the second one, sorry? Management of symptoms in sport and activity. Y el manejo de los síntomas durante la actividad y el deporte. So using taping or bracing has the highest evidence for preventing injury or preventing re-injury after an ankle sprain. And it's generally recommended that people wear tape or a brace for 6 months. And there's thought to be potential benefit for wearing it for a year due to risk of re-injury in that time frame. Existe el nivel de evidencia más alto para el uso de brace y tape para evitar, ¿no es cierto?, o prevenir una relesión después de un esguince de tobillo. E incluso se recomienda usar estos por al menos 6 meses después, perdón, de la esguince de tobillo, e incluso con beneficios si es que se continúa el uso hasta el año para la prevención de una relesión. And the other component of prevention is neuromuscular exercise prevention programs. And there's moderate evidence for preventing injury of ankle sprains. But one of the big concerns about this is that there's poor adoption and poor implementation of them generally in sports environments. Y el segundo componente que tiene evidencia moderada es la incorporación de ejercicios neuromusculares para la prevención de una relesión, pero desafortunadamente existe, o la limitación de esto es que existe una baja adopción e implementación de estos programas para la prevención de lesiones en el ambiente del deporte. So we've talked about lateral ankle sprains and chronic instability, and we're going to spend the last few minutes talking about like kind of a potential next step in that potential progression in talking about ankle osteoarthritis. Hemos hablado ya de las lesiones de esguince de tobillo lateral, de inestabilidad crónica de tobillo, y vamos a usar estos últimos minutitos que nos quedan para hablar sobre la posible progresión hacia una artrosis de tobillo. So guidelines for clinical diagnosis of osteoarthritis have 3 components. They're 45 years of age or older, activity-related joint pain, and no morning stiffness or stiffness lasting less than 30 minutes. And these are recommended clinical criteria for diagnosing osteoarthritis generally. Existen 3 componentes principales que se describen en las guías de práctica clínica para el diagnóstico clínico de una artrosis en general. Primero es tener una edad de 45 años o mayor, que haya un dolor articular relacionado a la actividad y que la presencia de rigidez matutina que no sea, que sea menor a, en el fondo, 30 minutos. O que no haya rigidez matutina o que esta sea menor a 30 minutos. But ankle osteoarthritis tends to behave a little bit differently than these, I guess, typical diagnostic criteria. So the first thing is ankle osteoarthritis is common in people who are under 45. So people in their 30s, because of its post-traumatic nature, are common to have ankle osteoarthritis. La naturaleza de la artrosis de tobillo es un poco distinta al resto de las articulaciones, y la primera diferencia es que la artrosis de tobillo es común en personas bajo 45 años y se cree que es alrededor de los 30 donde es común, y esto se debe porque es una lesión postraumática producto de una lesión previa. And the other difference is that stiffness is a key complaint in people with ankle osteoarthritis. That's one of the main concerns they have, is stiffness of their ankle, and that tends to be not just in the morning, but quite interfere with their daily lives. Y la otra diferencia es que la rigidez es un componente clave que las personas se quejan, en el fondo, y no solamente es en la mañana, sino que es una rigidez que puede ocurrir a lo largo del día y que altera las actividades diarias de las personas. So I'm just going to quickly outline a few of the key impairments and patient-reported concerns in ankle osteoarthritis. And many of these you'll see are similar to people who have chronic ankle instability. So pain, swelling, instability, changes of function, changes of quality of life
are all very similar to people with chronic ankle instability. Ahora va a hablar brevemente sobre las alteraciones y algunas de las preocupaciones de reportadas por los pacientes en artrosis de tobillo, y como pueden ver, muchas de ellas son muy parecidas a las que hemos hablado anteriormente, como dolor, edema, rigidez, alteraciones de la vida diaria, etc. But there's a couple of things that are a bit different. So the first thing, we know that stiffness is a problem. So we want to make sure that we're asking patients about stiffness if we're assessing them. And we can use a numerical rating scale to look at that. Hay algunas cosas diferentes respecto a lo que ya hemos hablado anteriormente, y una de ellas es la rigidez. Así que es súper importante preguntar sobre este componente de las personas, y una de las formas que se puede hacer es usar una escala numérica. And the second thing is that having a history of falls and being fearful of falling is an issue in people with ankle osteoarthritis. So we want to make sure we ask about both of those elements. El otro componente es la historia de caídas o miedo a caídas. Es algo que le preocupa a las personas con artrosis de tobillo, por lo tanto es algo que queremos asegurarnos de que preguntamos cuando estamos haciendo la evaluación. And people with ankle osteoarthritis often have difficulties performing their duties that are required to be done at work, particularly if they have weight-bearing occupations. So making sure we ask about any concerns or challenges they're experiencing at the workplace. Y el otro componente es que es típico en estas personas que tienen problemas para desarrollar, tienen dificultades para desarrollar sus actividades en el trabajo, particularmente aquellas personas que tienen actividades que involucran la carga de peso, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de preguntar cuáles son los desafíos o cuáles son las consideraciones o preocupaciones que tienen estas personas respecto a su trabajo. And impairments that we see in ankle OA, again, many of them are quite similar as chronic ankle instability or acute sprains, like range of motion impairments, arthrokinematic impairments, or strength impairments. En términos de las alteraciones en la artrosis de tobillo, también son bastante similares a los que ya hemos visto anteriormente, como el rango de movimiento, alteraciones en la artrokinemática, alteraciones en la fuerza, en la endurance, el balance, etc. But there's two that are a little bit different, and one is ankle alignment. So we often see people with ankle osteoarthritis having like a ankle joint, a rear foot varus, which means that that they have a bit of inward rotation of their calcaneus. So we want to observe for that. You say varus? Varus Yeah. of the calcaneus? Yep. Yeah, ankle joint varus, yeah. Yeah. Hay algunas cosas particulares que son distintas en la artrosis de rodilla de tobillo, y una de ellas es la alineación del tobillo. Particularmente, por ejemplo, se observa que estos pacientes tienen un varo en su calcáneo. Por lo tanto, queremos asegurarnos de observar esto y evaluarlo en diferentes condiciones. And the other thing we see is that ambulatory function, so just basic things like time to walk over a distance such as 40 meters, or time to ascend and descend stairs is decreased, or is longer, sorry, in people with ankle osteoarthritis. So those can be good outcome measures to use for this population. Y otro que observamos que es distinto es la función ambulatoria, como por ejemplo el tiempo que se demora en caminar, o el tiempo en ascender o descender escaleras está alterado. Por lo tanto, pueden ser buenos outcomes o mediciones de resultado en estos pacientes. Now, there are no specific guidelines for managing ankle osteoarthritis, but we know from general guidelines about managing osteoarthritis generally and hip and knee osteoarthritis that the I guess frontline recommendations are education, exercise, and weight loss for people who are overweight. No hay guías específicas para la artrosis de tobillo, pero basado en las guías generales de otras articulaciones de artrosis, particularmente de artrosis de cadera y de rodilla, sabemos que los tres componentes principales serían educación, ejercicio y pérdida de peso si es que la persona tiene sobrepeso. And so based on these recommendations, we've I guess put together an education exercise program that we've tested in a feasibility study. And our education program is basic recommendations for osteoarthritis, like discussing the condition itself, evidence for treatment, and evidence-based management.
Basado entonces en estas recomendaciones generales, ellos crearon un programa de educación que ha sido recientemente testeado en un estudio de viabilidad y básicamente cubre condiciones generales, ¿no es cierto?, sobre el manejo y la condición de artrosis, como la etiología, ¿no es cierto?, diagnóstico, evidencia para el tratamiento y recomendaciones de automanejo. And an exercise program that addresses some of the key impairments, like decreases in like changes in strength and endurance of the foot and ankle, including kinetic chain strengthening of trunk and hip and knee, as well as balance and range of motion. Y también tiene un programa involucra un programa de ejercicio donde se entregan recomendaciones para mejorar la fuerza y la resistencia muscular a nivel de tobillo, pero también sobre todo la cadena muscular. Y también ejercicios de balance y de movimiento, básicamente. So we've talked through, I guess, the different elements of assessment and management for a kind of like a continuum of potential ankle injuries. So there's just three, I guess, key points just as kind of like take-home considerations. Ya hemos hablado sobre como este continuo, ¿no es cierto?, de estas tres condiciones posibles, progresión, ¿no es cierto?, para tanto el manejo como la evaluación como el manejo. Y, sorry, and then you said at the end. Oh, and then I'll talk through them now. It's okay. Yeah. Oh, So okay. I guess good. Things to think about is to make sure you perform a thorough assessment to guide treatment, and determine return to sport readiness, and use your assessment findings to guide treatment, to, I guess, develop your rehabilitation program. Por lo tanto, ciertas cosas, and this is specific for ankle sprain. All of them. Yeah. All of them. Okay, okay. Yeah. Entonces, pensando en la evaluación y tratamiento de todas estas condiciones, es muy importante desarrollar o hacer una evaluación exhaustiva de las alteraciones y determinar el grado de preparación que tiene el atleta para el retorno al deporte y asegurarse de que la rehabilitación está basada en estas alteraciones que se encontraron en la evaluación. To educate patients and implement injury prevention and impairment-based management strategies, which and considering the fact that risk of injury is higher for ankle sprains and chronic ankle instability, so making sure we're addressing that increased risk. El segundo componente es la educación y la implementación de prevención de programas de prevención de lesiones y estrategias del manejo basado en estas alteraciones, sobre todo considerando que la tasa de relesión es muy alta en lesiones de esguince de tobillo y inestabilidad crónica de tobillo. And the final point, just that ankle osteoarthritis can affect people at a relatively young age, so making sure we're considering the broad impacts of this, particularly in that younger population. Y el otro componente a considerar es que la artrosis de tobillo puede impactar a personas a edades bastante tempranas, por lo tanto hay que considerar cuál es el impacto de esto en su vida en general. And that wraps up, I guess, what I was going to do for presentation, but happy to answer any questions. That's great, thank you so much. Hay una pregunta acá en el chat que la voy a leer, pero si tienen otras preguntas, por favor póngalas en el chat y yo las estaré moderando. Probablemente nos vamos a pasar unos 5 o 10 minutitos, así que les pido disculpas por eso, pero por favor dejen sus preguntas ahí. Michelle, do you have like 5 minutes extra after this? Or Yeah, do you that's need totally to- fine. Yeah. Okay, Yeah, no problem. great. So the first question is, thank you for this great initiative. I have a question in regards of the physical examination. Why is it recommended to assess the arthrokinematics of only the talocrural joint and not, for example, the subtalar joint? Yeah, there's no problem with assessing arthrokinematics of both, and I typically would assess both. The reason that people talk about the talocrural joint the most is because so a posterior glide of the talocrural joint is impaired in almost every ankle sprain. So it's a really common impairment. Subtalar joint impairments are more variable to how commonly they present.
So I guess a lot of the evidence talks about ensuring you assess talar curl joint, particularly because of the dorsiflexion limitations that are accompanied with that. But I think it is important to assess both. Seba, entonces, como resumen de la respuesta, está totalmente ok evaluar la articulación subtalar. Lo importante a considerar es que la alteración en la articulación subcrural ocurre prácticamente en todos los casos de lesiones de tobillo, por lo tanto, sí o sí hay que evaluarla, pero también podemos encontrar alteraciones en la otra articulación y obviamente habría que tratarlas también. Sus preguntas las pueden hacer en español, no tienen que escribirlas en inglés y yo la puedo traducir sin ningún problema si es que prefieren hacerlo. Okay, I have another question. So, do you recommend foot core system exercises? So we do. So we use the toe flexors a lot as some of our initiation of foot core exercises. So one of the photos, actually, if I just go back a couple of slides. So one of the photos, you can see the resisted toe flexion photo with the TheraBand, which is on the left, second left on the bottom. That's an example of like a foot core exercise that we often prescribe. La respuesta básicamente es que sí, efectivamente, uno de los principales ejercicios que usa es la flexión de dedos y aquí en la pantalla ustedes pueden ver la foto de más abajo a la izquierda, la segunda, con el TheraBand. Está haciendo ese ejercicio para iniciar la actividad de la musculatura intrínseca de tobillo. Manuel, you could add as well, we progress that by increasing load. So we increase TheraBand thickness and we also progress to standing to make it more of a functional loaded position. Okay. Y la progresión a este ejercicio sería, por ejemplo, aumentar la carga con una banda un poco más gruesa o incluso progresar las actividades como, por ejemplo, carga de peso como estar de pie para aumentar la complejidad también. But another question here. So how common are nerve injuries or nerve how do you say it? Yeah, it's not an injury, but it would be like a impairment. Exactly. Yeah, in ankle sprains, and how does that affect the prognosis? Sorry, of the condition. Yeah, no, that's a great question, and I don't think we know how common they are, but I think they're probably more common than we think. But I don't think there's any good data to say how frequent they happen. But that's something that I would always assess. So it's not part of the recommendation. It's not part of the recommended roast assessment, but it's something that I typically would look at. And that would just be doing like a straight leg raise and biasing the different nerves to see if that's bringing on any symptoms. And then if you're finding that is more irritable on that individual or on that side, then I would be doing some gliding exercises for that. But there's not good data on how common it happens. Lamentablemente no tenemos información suficiente para saber cuán común es esta alteración en las lesiones de tobillo, pero ella cree que es más común de lo que pensamos. Y aunque no están incluidas en las recomendaciones, por ejemplo, del ROAST, es algo que ella sí incluye en su evaluación y puede ser tan simple como un test de elevación de pierna, creo que se llama single leg raise, y que después vamos a evaluar específicamente ciertos nervios y el tratamiento después estaría guiado en movilización neural, básicamente. Así que sí, de todas maneras. I don't see any more questions, but I do have a question for you. So you talked about the fact that altered movement patterns is a key component in chronic instability. How could you see evidence, or do we have any evidence that if we treat those components, two questions, can we change the pattern? And second, does that make a difference in prognosis? Like for progressing to like a chronic instability, either like re-injury or progressing into a ankle OA? Yeah, so I'll answer that in two ways. So first of all, in terms of progressing into ankle OA, there are basically no studies to show how we can, I guess, intervene and try to prevent that kind of progression. So there's lots of speculation that perhaps if someone undergoes a good rehabilitation program, they may be less likely to get OA, but there's no evidence for that. So we don't have any evidence on the prevention aspect. One thing we do know about that OA development is that people with chronic ankle instability, there's evidence of cartilage changes
in chronic ankle instability. So whether that is just because of inflammation, and inflammation can have negative impact on cartilage, or whether that's because that's already a step in that progression, we don't really know. So we need to do a lot more research to understand, how that progression happens and why some people get it and some people don't. In terms of addressing proximal, sorry, do that first, yeah. Can I translate first? Yeah. Mi pregunta sorry, fue, yeah. Thanks. Dos preguntas básicamente. O sea, uno era si es que estas alteraciones de patrones de movimiento que se ven en la inestabilidad crónica de tobillo efectivamente se pueden cambiar, y si es que al cambiarlas podemos prevenir la ocurrencia de artrosis de tobillo, y su respuesta fue que en realidad no existe nada de evidencia que ha podido demostrar cómo prevenir la progresión de inestabilidad a artrosis, que se necesita mucho más evidencia al respecto, pero sí se ha visto que las personas con inestabilidad crónica de tobillo tienen alteraciones a nivel del cartílago. Ahora no sabemos si eso es producto de una inflamación o de un signo temprano del inicio de artrosis de tobillo. Okay, sorry, you go. Good, sorry. The other part of the question being, can we change kinematics, or can we affect things if we do proximal program? So first thing is that, interestingly, in acute ankle injuries, we've done a study that has shown that people don't have any proximal control deficit. So their hip strength, their knee strength is not impaired compared to controls after an acute sprain. And then we also looked at them like kind of in the first few weeks of an acute injury, and then also 6 weeks later, just to see if they decreased over time, potentially with disuse or, associated with injury. And we found that they didn't. So the proximal control issues seem to be something potentially more unique to chronic ankle instability than acute injuries as a first part. I'll let you translate that first, Manuela, and then I'll answer more. Okay, thanks. Perdón, ya, lo que mencionaba de que en unos estudios que ellos hicieron demostraron que las alteraciones de fuerza, básicamente, o de patrones de movimiento, no de fuerza, perdón, de patrones de movimiento a nivel de cadera y tobillo, perdón, de cadera y rodillas, a nivel más alto, no están alterados, no es diferente en personas con y sin esguince de tobillo, pero sí es distinto ya cuando vemos personas con inestabilidad crónica de tobillo. Just a summary. Yeah, great. There's evidence that if you add a hip strengthening program to like more of like your typical balance, range of motion, etc. program for chronic ankle instability, that you do have better outcomes. But there's nothing about changing kinematics. So there hasn't been anything that's looked at, like for example, assess kinematics before and after a program to know if we can change those and how it affects output. They've looked at it more from a strength perspective, probably because that's easier to measure. Absolutely, yeah, that, cool. Entonces la respuesta a mi pregunta es que efectivamente cuando se incorporan programas de fuerza, por ejemplo, a nivel de la cadera en personas con inestabilidad de rodillas, se han visto que los outcomes mejoran, pero no hay evidencia al respecto de que si es que abordamos los patrones de movimiento y se evalúan pre y post intervención, no sabemos si es que eso en realidad mejora los outcomes. So if that's the case, why do we recommend that? I know that that's an impairment that we observe, but if we don't know the effect of that, why do we, like some people could argue, why do we care, right? Is it a new adaptation that you have to live with? Like, for example, it's like more pronation after you've ankle pronation after you injured your ankle, right? Like, do we care? And if we do, why? And I think that some people feel, so I guess one of the hypotheses for some individuals is that if you're not shock absorbing well at your hip and knee, then more force, you're relying on your ankle more, there's more load going through your ankle. So they consider it as potentially a way to deload. But again, we don't know. So first of all, we don't know that we can change movement patterns, and we don't know how that influences it. And I guess the concept of the hip strength is the same concept, where if you develop your strength higher up, then that might increase your capacity to use your whole kinetic chain better and less reliant on the ankle. So that's kind of the premise to why people feel that way. Yeah, okay. Básicamente se cree que si se abordan estos patrones de movimiento sería una manera como de disminuir la carga a nivel de tobillo y por lo tanto promover la recuperación. Y lo mismo con el fortalecimiento de caderas. O sea, si aumentamos el fortalecimiento de caderas, eso podría mejorar la capacidad de absorción de las cargas a nivel de articulación de cadera y rodilla y por lo tanto disminuir la carga a nivel de tobillo. Okay, I've got lots of questions here that I didn't see before. So we can go them
fairly quickly, I hope. So Yeah, that's fine. in ankle OA, is it necessary the imaging to confirm diagnostic, or is it just a clinical examination? Yeah, that's a fantastic question. So we've just finished a study actually like a couple months ago that looked at the relationship between imaging findings and clinical findings. And we actually found that there was not a relationship between imaging and clinical findings. And we also did a study comparing people who have symptomatic radiographic OA and people who had radiographic OA but no symptoms at all. And the people with no symptoms but the radiographic OA, they were exact same as control. So they had no deficits compared to a control population. So the imaging itself doesn't seem to be, I guess, like it's not necessarily your symptom or your defining element of the condition. But most research studies want you to have imaging still, even though, you know, the question to its relationship with symptoms. Menciona que es una pregunta muy buena, y básicamente la respuesta fue que ellos acaban de terminar un estudio que demostraron en personas con artrosis de tobillo que era sintomático y asintomático, personas que tenían artrosis de tobillo asintomático, pero con hallazgo, ¿no es cierto?, en la imagen. Sus alteraciones o sus déficits eran exactamente iguales a las personas con controles, sin ningún hallazgo. Pero, por lo tanto, como que no pareciera ser que el diagnóstico debiese ser primariamente o por medio de uso de imagen. Sin embargo, la mayoría de los estudios o actualmente la evidencia te solicita confirmar el diagnóstico con un hallazgo imagenológico. Cool, right? How do you manage the exercise dose? Like how do you progress dose in exercise? For example, if you're talking about like muscle, like the peroneal muscles training. Yeah. So we will use like a repetitions in reserve usually as a way to prescribe the exercises. So if we're trying to do a strength program, then we will use something like a 8 to 10, like they want them to perform 8 to 10 repetitions with the load. And if they can do 2 to 3 more than that, we would increase the load to make it harder so that we're maintaining a strength protocol. And the same for endurance, if we're aiming to do like 20, or it could be to fatigue for endurance. Generalmente usan el concepto de repeticiones en reserva. Para fuerza trabajan en los rangos de 8 a 10, por lo tanto cuando hacen un ejercicio y las personas pueden hacer, después de cumplir los 8 a 10 repeticiones, podían hacer más de 2 extra, aumentarían la carga para tener siempre esa repetición en reserva de máximo de 2 repeticiones. Y lo mismo con resistencia o endurance, si estamos trabajando por ejemplo hasta 20 repeticiones, asegurarnos que tengo repeticiones en reserva no más de 2, o básicamente trabajar hasta la fatiga. Right. Another question. What's the percentage of patients that require a prosthesis after like an ankle OA in the long term? Yeah, I don't think we know percentage who go to surgery. I think there's a fair, so the ankle prostheses, so either total ankle, so the most common ankle arthritis surgeries are ankle arthrodesis, which is basically a fusion of the ankle, or total ankle replacement, which is a replacement then, like a prosthesis in the ankle. And there are very mixed outcomes for both of those surgeries in terms of other problems and resolution of symptoms. So there seems to be a bit of mixed evidence behind it. I don't think we have good data on the number of people who end up having those surgeries, but it's generally recommended only for people who are in end-stage condition. The issue is they usually determine end stage by radiographic findings, which doesn't necessarily always relate to symptoms. Yep. Básicamente la respuesta fue que no tenemos mucha información o evidencia al respecto. Las dos principales cirugías es la artrodesis o el reemplazo total de la articulación de tobillo, y lamentablemente los resultados son como un poco mix en términos de los resultados como finales, es decir, que tanto la persona se recupera, pero también otros problemas que trae la cirugía, y lamentablemente no tenemos evidencia o data suficiente como para poder entregar recomendaciones, ni tampoco porcentajes de pacientes que requieren cirugía después de artrosis de tobillo. All right, I think those were all the questions. So, because these were comments, that's good. Okay, so thank you so much, Michelle, for your time and Sharing too. generous
knowledge, sharing all your knowledge with us. We really, really appreciate that. And I hope that you enjoyed it, and we definitely enjoyed it. So thank you so much for your time. No problem. Thank you very much for having me. And yeah, I hope everyone found it useful and interesting. Cool. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y le agradecía a Michelle por su tiempo, y gracias a ustedes por estar con nosotros, por sus preguntas e interesante discusión. Esperamos que lo hayan disfrutado, y va a estar esto disponible para que lo puedan escuchar los que no pudieron estar hoy día con nosotros. Así que muchas gracias. Que estén muy bien.